Cuando vos me digas, ¿estamos ok? Bueno, buenas tardes a todas las asistentes. Hoy vamos a dar nuevamente un tema, algunas partes ya la hemos dado, a pedido de varias intereses. La idea va a ser hablar de lo que es la lipólisis láser, la onda de choque y el pulso magnético. Cómo hacer entre ellos una sinergia para generar un cambio y una modificación casi en la misma sesión. La paciente se va a ir con un cambio. Bueno, la forma de darlo va a ser interactivo, van a ir haciendo preguntas y también iremos comentando diferentes casos que muestren ustedes para así poder responder y que esto sea útil para ustedes. Vamos a empezar con el Power, vamos a pasarlo rápidamente, ya que ya hemos dado lo que es la lipólisis láser. Vamos a recordar algunos temas nomás. Y la idea es hacer una sinergia entre los tres equipos. O sea, ¿para qué? Para darle un cambio corporal inmediato a la paciente, ya que estamos en un momento que el requerimiento siempre es inmediato. Ya quieren el cambio, ya quieren llevarse algo y ver un cambio en su cuerpo. Entonces, haciendo una sinergia entre los tres equipos, vamos a lograr en la zona de mayor demanda, por la época, en la parte de glúteos, reducción, ¿eh? La parte de flacidez, ya sea en brazos, en piernas, en diferentes partes del cuerpo, vamos a darle una respuesta inmediata y además, aparte de eso, vamos a hablar de los sistemas de tonificación que vamos a hacer con el pulso magnético. Bueno, recordemos, la lipólisis láser es un equipo que trabaja con emisiones de láser de 640 nanómetros de longitud de onda. Recordemos que siempre tenemos que ver que sean luz láser, que no sean LED, no es lo mismo eso que una lamparita roja. Trabaja por una emisión de diodos láser que trabajan en 640 nanómetros de longitud de onda. Esto lo que hace es aumentar la permeabilidad de la membrana del adipocito para que éste así pueda, emulsionando los monoglicéridos, tirarlo hacia el exterior para que luego sean barridos por el sistema linfático. Esto lo va a transformar en una emulsión oleosa tipo aceite y va a mejorar mucho, aparte de la reducción que se genera, el aspecto de la piel de la paciente. O sea que también vamos a tener no solamente la reducción generada por este equipo, sino una especie de, como dicen ustedes, planchar la piel. La va a dejar mucho más lisa, la va a dejar sin que no se noten tanto los pocitos o las imperfecciones que dependen de la celulitis. Si alguna tiene alguna pregunta, puede irla haciendo tranquilamente. Bien, ya dijimos que era lipólisis láser. Al terminar la sesión de la lipólisis láser, que más o menos vamos a hablar de una sesión de 35 a 45, 50 minutos, ¿qué va a depender de esto? Del tamaño de la paciente, de la zona a aplicar, de lo que queremos hacer. Una persona, una paciente que tenga más o menos una adiposidad localizada, que no supere los 3-4 centímetros, con 35, 40 minutos vamos a tener un efecto importante. Si hablamos de una persona que tenga un panículo adiposo mayor que eso, vamos a estar trabajando en 45 a 50 minutos. Eso va a hacer que el efecto sea notable inmediatamente y lo podemos, aparte de la lipólisis láser, vamos a ir asistiendo, por ejemplo, con ondas de choque. Ya vamos a ver en qué momento ponemos la onda de choque y qué nos va a ayudar esto. Volviendo a la lipólisis láser, debemos saber que aparte de la acción inmediata que tiene el equipo sobre el paciente, tiene una acción residual que dura la activación de la permeabilidad entre 30 y 60 días después del procedimiento. O sea que podríamos hacer una lipólisis láser cada 15 días y luego asistir a la paciente con otro tipo de tratamientos. Pero dijimos que vamos a dar algunos protocolos para hacer en una misma sesión 2 o 3 equipos
para así lograr un cambio inmediato. Recordemos los lugares de aplicación de la lipólisis láser, que por el tipo de trabajo que genera en el tejido y por la profundidad de su acción, que no supera los 33 milímetros, la podemos usar tanto en brazos, en el costado superior del busto, en los laterales de espalda, en el cuello dado por el corpiño, en cintura, en cadera, en pierna, en rodilla, y también lo podemos usar en papada, siempre. Recordemos, cuando usamos empapada, vamos a cubrir los ojos del paciente para que la luz no le sea molesto y no tener ningún tipo de inconveniente. Ahí vamos a ver la diferencia de tiempo. Para hacer una aplicación empapada, con 15 minutos a 20 estaríamos totalmente cubiertos. Diferencia que en la parte superior del busto también estaríamos usando entre 15 y 25 minutos en el tamaño, en brazo 25, en la parte posterior de la espalda, según el tamaño de la adiposidad, vamos a estar entre 25 y 30 minutos. Ya en cintura, en cadera, en glúteos, ya estamos en casi 40 minutos de aplicación. En rodillas, 25 minutos, y así vamos a ir haciendo una equiparación entre el tamaño de la región, la cantidad de tejido adiposo y el tiempo de aplicación. El procedimiento se realiza sin el agregado de ningún producto. Lo importante es la asepsia del paciente, nada más que eso. El paciente normalmente viene limpio. Yo puedo aplicarle los electrodos con emisores de rayos láser directamente sobre la piel. No hay ningún inconveniente. Lo que sí, tienen que estar bien firmes, bien apoyados en la piel, y recuerden que tienen un tamaño bastante grande, que en ese parte donde está apoyado el electrodo donde voy a tener la mayor efecto lipolítico. O sea que lo voy a tener que ir adecuando a cada uno de los lados donde lo voy poniendo, para que esto así ir haciendo una modelación, un esculpido de ese cuadro. Los electrodos cuentan con una cantidad de 12 láseres que se distribuyen uniformemente en cada uno. Siempre les recomiendo usar una faja, un vendaje, algo para que el electrodo quede bien pegado. Una recomendación que le hago, muchas veces yo en el consultorio lo que hago es pedirle a la paciente que se deje la calza y ponerlo entre la piel, apretado con la calza de la paciente, y ahí tengo una seguridad de que van a estar los electrodos bien en contacto con el paciente, bien apretado, y no se me van a mover si el paciente se mueve en la cama. Luego de esto vamos a recomendar la posibilidad de hacer alguna actividad aeróbica donde me va a ayudar más para una lipólisis. Pero debemos hacer la salvedad que no es necesario, como en la cavitación, decirle que tiene que caminar. Si lo hace cualquier actividad aeróbica, va a hacer que el efecto sea mayor. Bien, vamos a pasar un poco a recordar un poco lo que es onda de choque. Y luego vamos a hablar de la sinergia entre los equipos. No hay preguntas todavía. Pasamos a onda de choque. Perfecto. Bueno, acá tenemos el equipo de onda de choque. Recuerden la diferencia de la onda de choque esta y otras ondas de choque que son de origen kinésico. La onda de choque esta tiene un cabezal que todas me dicen es pesado, es grande, pero debe ser así para que sea una aplicación totalmente planar, que no supere la penetración efectiva de 30 milímetros, que es donde tenemos el inconveniente, donde está la grasa superficial, donde puede trabajar la cosmetóloga esteticista. Ya otras ondas de choque que son de cabezal mucho más chico, la onda es mucho más penetrante, se me va más abajo, que para el kinesiólogo debe ser así, porque él tiene que trabajar en profundidad, él va a llegar a las articulaciones, va a llegar a aplicaciones mucho más profundas, porque así se lo permite su título. A nivel de cosmetología debemos trabajar en 30 a 33 milímetros de profundidad, no superando eso, que es donde nos encontramos con el celular subcutáneo,
Y ahí está toda la imperfección de la celulitis. En ese plano podemos modelar a la paciente, ¿eh? Y nos va a ir ayudando con dieta. Yo dije que podemos hacer sinergia entre lo que es la lipólisis láser y la onda de choque. Si yo a una paciente le hice lipólisis láser en el mismo área y en forma inmediata, puedo aplicarle onda de choque. ¿Qué voy a conseguir con eso? Una mayor condensación del tejido adiposo, un mayor efecto. Recuerden que ahí la onda de choque la voy a hacer como si estuviera esculpiendo a la paciente. Ya no va a hacer falta hacerle grandes cantidades de pulso, sino luego de una lipólisis láser, por ejemplo, en un área de cintura y cadera, voy a hacer entre 300 y 500 pulsos por mi paciente, por la mitad de cada uno de los pacientes. O sea, no voy a superar los 1000 en total. Esto va a hacer que la paciente se vea mucho más comprimida en el momento. ¿Cómo lo voy a hacer? Lo voy a hacer haciendo uno o dos golpes y luego voy cambiando, dos golpes y voy cambiando de lugar. Nunca la dejo más de 3 golpes y tampoco hacer único error, hacer un único error. Por lo ideal sería hacer 2 pulsos y luego correr el cabezal. ¿Qué es lo que recomendamos para que tenga un buen trazamiento? Puede ser algún aceite liviano o puede ser algún gel neutro. Lo importante es no poner una gran cantidad para que no se ensucie el cabezal y entren en las perforaciones que tienen los costados, que es para ventilación y respiración. Esas perforaciones tienen que estar siempre limpias para que el equipo tenga un buen funcionamiento. O sea que es muy importante que si por alguna casualidad han usado mucho gel y el gel ha subido a la parte de las perforaciones, una vez que está apagado el equipo y siempre desenchufado, vamos a limpiar cada uno de estos orificios para que siempre estén limpios. Muy importante mantener una buena respiración, digamos, para que salga el ventilador que tiene el equipo como refrigerante. Bien. Este equipo tiene una capacidad de eliminar la piel naranja, o sea, lo podríamos llamar como un sacabollos humano, que lo que hace es mejorar la infección en la profundidad del pozo, no solamente en el pozo de la celulitis, sino también incluye en lo que es cicatrices, cicatrices retráctiles, donde hay algún tipo de imperfección en el tejido, donde hay un hundimiento del tejido. ¿Sí? Vamos a ver cómo esto lo va a hacer para que la fibrosis que genera ese hundimiento, ese pozo, me va a dar un cambio muy importante. ¿Mm? Bien. Tipos de onda de choque. Bueno, lo mismo que decía antes, hay diferentes tipos de onda de choque. Hay una que es mecánica, es a medida manejada por un compresor y es una pelota de goma que va trabajando con aire, que va golpeando. La profundidad es mucho más importante. Después tenemos la electromagnética, que son las usadas en estética, tienen una superficie mucho más grande y son radiales, o sea, es como si yo pego en el agua y la onda se expande hacia los costados, no como la otra, que la onda penetra mucho más. Y la hidroeléctrica, que son usadas en urología, para la parte de litotricia, o sea, ya es una onda muy penetrante que cuando se encuentra en un haz junto con otra onda pueden llegar a tener una rotura de ese cálculo. Son mucho para litotricia, se hacen bajo anestesia muchas veces y bajo seguimiento ecográfico. Son para el área médica. Esos son los tipos de onda de choque para que tengan ustedes una idea. ¿En qué podemos usarla? En celulitis, en nódulos, en flacidez, en retracciones. ¿En qué tipo de nódulos? Tanto pueden ser nódulos celulíticos como los nódulos posteriores a una liposucción, cuando hay algunas pacientes que han quedado con nódulos fibrosos. Puedo trabajar con la onda de choque para así que estos nódulos cambien y el paciente quede mucho más parejo, y no se noten tanto esos nódulos fibrosos. Aquí tenemos en un dibujo cómo va trabajando la onda de choque y va generando una reducción también del adipocito y un sobreplanchado de la piel.
sea, cuando teníamos esta paciente con esta pierna ondeada, que ya no sabíamos qué hacer, porque hay un masaje no era solamente efectivo, la radiofrecuencia tensa un poco la piel, pero necesitábamos algo más. Para eso tenemos la onda de choque, que va a ser un efecto planchado muy importante. Acá tenemos, ya cuando empezamos, vemos el ondeado de la piel, cuando terminamos de trabajar, vamos a ver la piel más lisa y enrojecida. No hace falta usar potencias demasiado altas. El equipo, en la mayoría de los lugares, entre un 40 y un 55 o 60% de la potencia es suficiente para lograr un buen efecto en celulitis. Bueno, funciona como una terapia de onda de choque, o sea, es el ruido que se siente, que yo sé que muchos de ustedes se quejan porque molesta el ruido y demás, pero es la única forma de producir una onda sonora. El golpe, digamos, que se siente, se produce adentro del cabezal. Y el paciente lo único que siente es la transmisión del impulso vibratorio sonoro, que es lo que le va a servir para eliminar esas imperfecciones que estábamos. Bueno, se dice que funciona, son ondas acústicas. Es lo mismo que si ustedes, por ejemplo, se paran en un lugar al lado de un bafle que emite un sonido, ese sonido le va a dar como una vibración en el tejido y lo van a sentir como una vibración importante. ¿Qué sería la onda de choque? La onda de choque es como si toda esa vibración de un segundo la comprimimos y alargamos toda junta. Entonces, esa compresión me va a generar esa expansión del tejido, esa sensación de una palmadita en el tejido que no debe ser doloroso, que no debe molestar. El cabezal siempre debe estar muy bien apoyado en la piel y apretado ligeramente. ¿eh? Yo debo apretar el cabezal, el paciente no lo puedo hacer sin tener una presión, porque sí, ahí le puede molestar al paciente. Bueno, cómo funciona ya dijimos, lo manejamos en piel naranja. Eh, Esto va a generar una inflamación en el tejido, esa inflamación en el tejido va a ser muy leve, pero ya va a ser suficiente para generar un estado de reparación. Esa inflamación, recuerden que en cada momento de inflamación tenemos una asistencia de lo que es la serie blanca de la piel y esto va a hacer que tenga una reparación más importante. Cuando va a asistir tenemos una hiperemia, un enrojecimiento ligero de la piel, una respuesta inflamatoria muy suave y esto me va a ayudar a hacer una gran oxigenación. O sea que aparte de mejorar la profundidad de esas imperfecciones celulíticas, me va a oxigenar mucho el tejido. ¿eh? Y va a generar mejor flujo de nutrientes porque una de las respuestas inflamatorias es la vasodilatación y la vasodilatación juega mucho con la oxigenación del tejido. Recordemos que esto favorece la remodelación del tejido. ¿Por qué? Porque el tejido se está preparando para un trabajo y el tejido, ¿cómo se prepara? Generando una mejor malla. O sea que me va a generar una disminución de la flacidez en ese paciente. ¿Cuántas sesiones? Bueno, lo vamos a adecuar a cada caso. Hay pacientes que vienen con muy poca celulitis, algunos pozos, nada más que eso. No sé, esa paciente, tal vez en 4 a 6 sesiones ya lo tengamos resuelto. Ahora, cuando tenemos pacientes con una celulitis más desparramada, digamos, más pareja en todos lados, vamos a tener que hacer entre 10 o 15 sesiones repartidas. Recordemos que no es conveniente hacer más de un área de 30 por 30 por cada paciente por vez, para que vaya notando el cambio. Lo que los voy a ir haciendo es en esa sesión una vez por semana, pero sí podría ser en otra parte del cuerpo una vez por semana también. O sea que en la misma sesión, repito, una vez por semana en el mismo área de trabajo. Luego puedo hacer otra área otro día, pero debemos respetar el descanso de ese área haciendo las sesiones una vez por semana. Pueden aplicarse hasta 3 áreas anatómicas a la vez, o sea, podría ser pantalón de montar, cintura y una parte de glúteo de cada lado. Eso me va a generar un buen cambio. Si yo antes le hice una lipólisis láser
por ejemplo, en la cadera, luego cuando hago la onda de choque se va a notar mucho más y va a ser más rápidamente ese efecto reductor. La paciente lo va a sentir con la ropa cuando se lo ponga, la va a sentir más suelta a la ropa. Recordemos siempre, es muy importante que la paciente se vaya con una ropa adecuada, comprimida, ¿eh? Y también es importante que luego de las 2 sesiones yo le haga un masaje drenante rápido. No hace falta, se le puede hacer, pero no hace falta, no es indispensable hacer un drenaje linfático. El drenaje linfático va a andar mejor si lo hago a las 24 o 48 horas de la sesión, donde ya ahí sí tengo un aumento de metabolismo y más detritos que drenar. En el momento de la sesión, después de la terminé, le hago un masaje rápido, drenante, con compresiones para darle forma. Estoy trabajando como si fuera una, tallando ese cuerpo. Entonces le voy a ir dando la forma necesaria para esa paciente. ¿Hay alguna pregunta? ¿En cuántas sesiones se ve el cambio? Bueno, en una sola sesión ya vas a ver el cambio. De acuerdo a la cantidad de pozos celulíticos que tenga y al estadio de cada una de las pacientes, va a ser la cantidad de sesiones. Pero después de cada sesión vos vas a ver inmediatamente el cambio. ¿Los efectos se ven inmediatamente? Sí, se ven inmediatamente los efectos, por eso es muy importante la técnica de aplicación y cómo voy desplazando el cabezal sobre la superficie a tratar. Acá hay una es un poco dolorosa. No, no debe doler. No debe doler. Si está doliendo es porque hay algo que se está aplicando en forma incorrecta. El cabezal tiene que estar bien apretado en el paciente, tienen que tener desplazamientos muy cortos, no hay que levantar el cabezal entre disparo y disparo, entre pulso y pulso. Debo tener una superficie bien contactada con un gel o un aceite de buen contacto para que no me chicotee el paciente. No lo puedo aplicar suavemente porque le va a generar palmadita y ahí voy a generar dolor. Este equipo debe ser aplicado, no debe doler ni debe dejar manchas rojas importantes. No tengo que cuestionarme cómo lo estoy aplicando al equipo si tengo uno de estos inconvenientes. La forma de manipular el cabezal circular. Mirá, eso lo vamos a ir adecuando a cada parte. O sea, yo lo que aconsejo siempre es irlo llevando como si estuviera esculpiendo al paciente. Ir llevándolo por la zona del glúteo, por ejemplo, en el pliegue inferior del glúteo, cuando yo, como si yo le estuviera dando forma a ese glúteo, o cuando estoy trabajando en la parte posterior de la pierna, ir haciéndolo en bandas para que no me quede ninguna parte sin tratar. El equipo debe estar muy bien aplicado, presión sobre el paciente debe estar cómodo. Repito, no debe doler la aplicación. Vamos a Bueno, acá tenemos algunos cambios, lo podemos usar tanto en hombres como en mujeres. En hombres tiene un resultado mucho más importante y más si es posterior a la lipólisis láser. Vamos a ver cambios en forma inmediata y lo vamos a ver perdurar a través del tiempo, más si el paciente me ayuda con alguna actividad aeróbica. Bien, acá teníamos de vuelta, pierna así, como un ondeado muy importante, cómo puede llegar a cambiar en más o menos entre 8 y 10 sesiones. Tenemos cambios bastante en la profundidad de los pozos, va a ir mejorando bastante. O sea, ningún aparato es mágico por sí solo. El conglomerado de un par de equipos hace que se note mucho más y tengamos mejor definición de tratamiento. Bien, ahora vamos a ver pulso magnético, rapidito, y luego vamos a hablar de la sinergia entre los tres equipos. ¿Cómo lo podemos hacer? Mientras, si quieren hacer una pregunta, ¿no?
¿Se corta mucho? No, no hay más que eso. Voy a una que no haya respondido. Acá me preguntan si el sonido es similar al de... No, 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 no. El sonido es como un golpe, como un chicoteo que, recuerden, el golpe está producido dentro del cabezal, no en el paciente. ¿Eh? Es como si fuera, para no ser muy, muy técnico, es como si es un golpe como si fuera que dos placas se pegan entre sí y lo que se va a transmitir al paciente es una onda sonora. Bien, bueno, estamos con esto, después pueden seguir con otras preguntas. Ahora vamos a hablar de lo que es el pulso magnético. Esta es la agencia llama el equipo, es una estimulación magnética neuromuscular. ¿Qué va a producir esto en el paciente? Una contracción. Esa contracción va a ser general, o sea, no es, a diferencia de lo que es la onda cuadrada, que el paciente va a decir me contrae de aquí a aquí, o sea, puede decirlo tranquilamente, o cuando yo le aplico onda rusa, que se me contrae el músculo, o cuando aplico una interferencial que dice el área se me está contrayendo. En el caso del pulso magnético, lo que va a sentir es un impulso muscular que le va a mover el brazo, pero primero, no va a tener que tener contacto con el paciente, lo puedo hacer tranquilamente a través de alguna ropa, y lo que va a generar no es solamente una contracción muscular, que eso es lo que va a sentir el paciente, sino lo más importante, un reclutamiento de fibras musculares. ¿Para qué sirve el reclutamiento de fibras musculares? Cuando yo recluto fibras, quiere decir que pongo más fibras en uso. Al tener más fibras en uso, uso fibras que no están usadas. Al generar esto, logro que el músculo tenga mejor tensión. O sea que lo útil de esto es reclutar fibras, ya que en un músculo comúnmente no está trabajando siempre el 100% de fibras. Cuando están flácidos, yo tengo un montón de fibras que no han trabajado todavía y con este equipo las estimulo para que se recluten y empiecen con un trabajo más intenso. ¿Se entiende esto? Pulso magnético es una estimulación neuromuscular magnética periférica. ¿Por qué periférica? Porque yo la aplico de afuera hacia adentro, la tengo que dirigir a un músculo. Es muy importante el conocimiento de la anatomía, para los puntos gatillo, para ver dónde yo estoy haciendo la aplicación, hacia qué músculo me dirijo, porque a pesar de ser una paleta que tiene un diámetro de aproximadamente 12 centímetros o 15 centímetros, el punto de estimulación está en el medio de la paleta. O sea que el medio de la paleta yo lo tengo que dirigir hacia el punto exacto de contracción que necesito. ¿Por qué? Supongamos que tenemos un glúteo que está caído, flácido, y cuando hacemos un buen diagnóstico vemos que el músculo que está más caído, donde se nota más el hundimiento, es el glúteo medio. Entonces, ¿qué hago? Me dirijo hacia el glúteo medio, en el área correspondiente al glúteo medio, ahí aplico el cabezal y le hago las contracciones. ¿Cuántas contracciones necesito? Por lo menos voy a usar entre 300 y 500 contracciones en periodo de 50 y descanso. Hago 50 estimulaciones y descanso. Esto va a hacer que ese músculo se vaya a reclutar y vaya a tener más fuerza. Siempre debemos recordar que el paciente, luego de la sesión de estimulación, es necesario que haga una sesión propia de gimnasia para así activar el músculo. Y ya vamos a ver en un par de slides más qué importante es gimnasia posterior de tipo aeróbica para estimular más esos músculos que ya estimuló el pulso magnético. ¿Sería el body up? Sí, en el body up es lo mismo, es otra forma de llamar el pulso magnético. Cada laboratorio le pone un nombre diferente. Yo hablo de la terminología oficial de que sea pulso magnético porque es un pulso de estimulación. También es el mismo que el body up. ¿Cuántas sesiones se necesitan para notar el cambio? Bueno, según donde lo hagamos. Vamos a ver primeramente un par de placas,
diciendo, es una estimulación magnética sin contacto con la piel. Eso es importante, ya van a ver por qué. Es una estimulación a través de la ropa. No hay sensación eléctrica, el paciente no siente sensación eléctrica. No existen quemaduras químicas en la piel, ya que no lo toca al paciente, no tengo ningún tipo de riesgo con el campo. Funcionamiento y efectos. Estimula las fibras musculares transpiel y sin contacto. Hace un reclutamiento de mayor cantidad de fibras estriadas, o sea que cuando termine el tratamiento, ese músculo va a estar trabajando mucho más a pleno. Genera mejor tensión y un ligero cambio en la imagen del músculo. ¿Por qué? Porque si tengo un músculo que está alargado y luego lo recluto, ese músculo al tener más cantidad de fibra, va a ir acortando y va haciendo otra forma, va a tener una forma más normal del músculo y va a perder esa forma lánguida y flácida que tiene. Va a recuperar la contractilidad que está disminuida, sobre todo vamos a ver, por ejemplo, veamos, si yo lo aplico en el pectoral de una persona, lo que voy a lograr es que si yo estimulo las fibras del pectoral correspondiente, ya sea la externa, la media y la interna, ¿qué es lo que voy a lograr? El músculo pectoral se inflame un poco, se acorte, me dé otro formato, pero asimismo se va a ir llevando el busto hacia arriba. O sea, la aplicación para levantar el busto, como se dice continuamente, se la voy a hacer en el pectoral y en los músculos que están adyacentes al mismo para cambiar el formato que tenga ese busto y darle una elevación. Si ustedes lo hacen con la paciente sentada, lo que van a ver que luego de una aplicación de aproximadamente 400 a 600 pulsos en periodo de 50 y cambio, periodo de 50 y cambio, van a ver que el pezón se levanta y ese busto, a comparación del otro del de al lado, está 1 centímetro hacia arriba. O sea, eso es lo mínimo que voy a lograr en una sesión. No quiere decir que ese centímetro ya quede indefinidamente. O sea, se va a levantar 1 centímetro, luego va a bajar un poco, en la otra sesión se va a levantar 1 centímetro. O sea que al cabo de 10 o 12 aplicaciones, yo voy a tener una elevación de 2 o 3 centímetros de cómo se presentó ese paciente. Debo recordar que el paciente va a tener que ayudarme con un poco de gimnasia de brazos, la gimnasia que ustedes dan para el busto, para que tenga una respuesta más importante. Y otra cosa más, va a tener que usar un top de gimnasia para mantener ese busto, porque si yo estuve trabajando durante 15 o 20 minutos para elevar ese busto, es ideal que esa paciente se vaya con un top que le mantenga afirmado el busto y que no esté cayendo o haciendo movimiento continuamente mientras camine. Es muy importante ese tipo de aplicación. ¿Estamos? ¿Hay alguna pregunta? ¿Se puede usar para flacidez de rostro? Sí, se puede usar para flacidez de rostro. Ahí lo voy a usar en 0,25. Se lo voy a acercar al rostro fácilmente y lo voy a dirigir hacia el músculo que esté flácido, ya sea el macetero, el bucinador. ¿Para qué voy a hacer esto? Para mejorar la contractilidad de la cara. Le voy a avisar a la paciente que va a sentir una contracción muy suave, puede sentir hasta un ligero gusto metálico en la boca, pero no hay ningún inconveniente. Eso, lo que sí, si yo hago 50 a 100 pulsos de un lado, debo hacer 50 a 100 pulsos del otro en los mismos lugares. Siempre mantener la parte simétrica, excepto que el paciente tenga más caído de un lado que el otro. Entonces voy a ir regulando según el diagnóstico previo que haya hecho. Anda muy bien en la parte de flacidez facial, flacidez de brazos, y ahora vamos a ir viendo cuántas cosas más puedo mejorar. Les recuerdo que mejora la tensión, la contractilidad de diferentes esfínteres y aumenta la curva de respuesta muscular. Hay esfínteres que se van aflojando con el tiempo y yo mediante una aplicación de este equipo puedo suplantar los que son los ejercicios de Kegel o ejercicios de contracción, ya que en una aplicación del equipo puedo generar 1000 pulsos en muy corto tiempo y esto me va a generar una recuperación de ese esfínter para la parte contractil. Indicaciones, flacidez muscular, como ya dijimos,
Estimulación muscular mejorando la imagen. ¿Qué significa esto? Puedo estimular un glúteo para mejorarlo, darle una forma más redondeada, sacar ese glúteo medio que se me ha hundido, se ha atrofiado un poco por la falta de uso, por una mala gimnasia, por no hacer la gimnasia adecuada. Puedo también estimular los abductores, para que la paciente cuando me sale a caminar mejore su estabilidad muscular. Y también esas pantorrillas flaquitas que tengo que desarrollar ese músculo, yo lo estimulo con el pulso magnético. Luego hace gimnasia. No quiere decir que es una varita mágica, que yo la toco con el pulso magnético y ya le crece la pantorrilla. Pero si yo estimulo ese músculo, recluto fibras, esa paciente va a hacer gimnasia y va a tener una mayor respuesta. Y si encima de eso hace una dieta proteica dada por una nutricionista, va a tener mejor respuesta muscular. ¿Mm? ¿Cuántas sesiones se necesitan para notar el cambio? Bueno, eso lo podemos notar según las áreas, lo vamos a notar inmediatamente, ya lo dijimos. Se puede utilizar para plasia de rostro, sí, ya lo contesté. Se puede utilizar en facial para parálisis, sí, pero eso es terreno del kinesiólogo, no es terreno del esteticista. Sí, a nivel kinesiológico tiene un montón de aplicaciones, y luego vamos a hacer algún curso para eso. Yo les voy a nombrar algunas también, pero tiene aplicaciones estéticas, kinesiológicas, fisiátricas, ginecológicas, urológicas y traumatológicas. O sea, tiene diferentes tipos de aplicaciones porque el equipo es versátil, tiene pulsos, se pueden variar la parte de pulso, se puede variar el tiempo de aplicación de cada pulso, o sea, puede ir cada 25 segundos, puede ir cada 75, cada un segundo o un segundo y cuarto, un segundo y medio. Esa diferencia me va a dar otro tipo de aplicaciones. Por ejemplo, les comento, si yo lo bajo a una potencia de 25 de potencia y bajo el tiempo a 0,25, voy a tener un efecto muy importante en la relajación muscular. Supongamos, tiene una contractura a nivel del músculo trapecio, a nivel del cuello, al costado del cuello, lo ponen en 0,25 de tiempo, 0,25 de potencia, y ahí hacen unos 300 pulsos. Van a ver cómo ese trabajo es muy parecido a lo que es un TENS y va a terminar relajando ese músculo. Le doy algo importante para eso. Bien, entonces el punto medio de la paleta debe estar apoyado en la parte muscular donde queremos desarrollar. Exactamente. No hace falta, o sea, apoyado ligeramente. Puede tener una tela intermedia, no hay inconveniente. Lo que sí hay que dirigirlo al músculo que yo quiero que más trabaje o al as muscular. Por ejemplo, cuando yo hago la parte de pectorales, lo puedo dirigir hacia el as externo del pectoral, hacia el as medio o hacia el as interno, ya sea que el busto quiero que me lo centre, que lo levante solamente o que lo vaya haciendo tirar un poquito más para adentro. ¿Se entendió? ¿Cada cuánto son las sesiones y cuánta mínimo y máximo? Las sesiones con hacerla una vez por semana, en la mayoría de los casos, andaría perfecto. En casos de pérdida de orina, por ejemplo, que se hace mucho en el esfínter de la uretra en mujeres, normalmente cuando es una incontinencia importante, se empieza con 2 veces por semana y luego se baja a una vez por semana. Para estética, si la paciente colabora con gimnasia, con aplicarlo una vez por semana andamos perfecto. Tanto sea flacidez de brazos, flacidez de piernas, flacidez de busto, de cola, flacidez de rectos. ¿Vieron esa paciente que tiene esos rectos, que siempre quiere un poquito más tenso? Bueno, lo puedo estimular con esto y luego la paciente va a hacer abdominales. Va a responder mucho mejor y vamos a lograr ese vientre plano, bien marcado como quiere la paciente. Recordemos que también lo puedo dirigir hacia el oblicuo. Entonces, si yo lo estoy dirigiendo hacia el oblicuo, ahí voy a estar marcando más la parte torneada de la cintura. O sea, flacidez muscular, estimulación muscular mejorando la imagen del músculo, diferentes estadios de incontinencia de esfínteres, ya sea esfínter de uretra, esfínter de vagina o diferentes tipos de esfínteres. Me va a dar un aumento de la respuesta muscular al esfuerzo, o sea que
¿En quién lo puede usar? Muchos fisiatras lo usan en deportistas, cuando quieren desarrollar más un músculo o cuando hay músculos que se desgarran fácilmente. Cuando el músculo no está desgarrado, se lo estimula para tener una mayor respuesta de fibras musculares y luego cuando ese paciente va a entrenar tiene menos riesgo de desgarro y va a generar una mejor forma del músculo. En la economía de ese músculo va a tener una mejor respuesta. ¿Se puede combinar con el electrodo? Sí, sí, se puede combinar con el electrodo. Lo que sí vamos a notar que si le hacemos primero el pulso magnético y luego los electrodos, me van a responder ese músculo mucho más rápidamente y con mayor movimiento. O sea, supongamos que la idea es hipertrofiar ese glúteo flácido, plano. ¿eh? Entonces hacemos, estimulamos los diferentes músculos, el glúteo mayor, el glúteo menor, según lo que convenga, y luego sí le ponemos la onda rusa, por ejemplo, o una interferencial. Esta unión, esta sinergia que vamos a hacer, me va a generar que si yo la onda rusa la pongo de forma asistida, o sea que la paciente me va ayudando, en muy pocas sesiones, hablando de 4 a 6 sesiones, yo voy a notar un glúteo mucho más importante, más redondeado, y con una mayor hipertrofia. Recuerden que siempre tenemos que echar mano a todo. El pulso magnético, la estimulación y una buena dieta proteica para lograr que el músculo me responda más fácil. Acá tenemos una imagen del piso pélvico, donde tenemos el meato urinario, tenemos lo que es los esfínteres y así en la aplicación. O sea, lo que vamos a hacer acá, que la paciente lo que va a hacer es acercar el electrodo, no hace falta que esté sin ropa, lo que se pide es que tenga poca cantidad de ropa, una ropa fina, lo vamos a acercar en una potencia de un 70, 80 o 100% según el estadio, y la paciente va a sentir un estímulo de contracción en el esfínter. También lo va a sentir en vagina, según como lo pongamos. Cuando es para el esfínter anterior, o uretra, lo que vamos a hacer es llevarlo bien hacia adelante, dirigirlo un poquito detrás de lo que es la sínfisis pubiana, por debajo, y ahí vamos a hacer los impulsos. Así lo hacen los urólogos para mejorar la contractilidad de dichos esfínteres. En estética, repetimos, flacidez de brazos, flacidez de busto, flacidez de pierna, abductores sobre todo, modelación del recto en la parte cuando yo tengo que cambiar ese abdomen que me está costando mucho, que tiene la pancita baja, modelación de pantorrillas y sobre todo la modelación del busto. En busto, tenemos un busto chico, un busto como este. Vamos a lograr esto en una sola sesión, de acá a acá en una sola sesión. ¿Qué le vamos a dar a la paciente? Una crema para busto, después que me reafirme el tratamiento, vamos a hacerle acordar que tiene que masajear ese busto y vamos a hacerle acordar que tiene que usar un corpiño modelador que lo contenga el busto hacia arriba, sobre todo un par de días después de la aplicación. Y que si la paciente sale a correr, que use el mismo tipo de top bien apretado para que el busto no esté chicoteando o sangoloteándose y me produzca una mayor flacidez. Bien, en brazos y entrepiernas, yo puedo lograr esto, por ejemplo, una persona obesa, aproximadamente en 10 sesiones voy a lograr un cambio y voy a notar que la pierna se la noto más firme. Esto lo vamos a hacer entre 4 y 6 sesiones, haciendo una sesión por semana y que la paciente me asista con algo de gimnasia. ¿Qué le agrego acá? Lipólisis láser, sí, lipólisis láser para que me reduzca. También le puedo agregar aplicaciones de radiofrecuencia. Y siempre que voy haciendo esto, la paciente se va a ir enfilmada con el brazo comprimido para que no me genere peso y se pierda la tensión por lo menos hasta que pasen de 4 a 6 horas y el tejido vuelva a su estado natural. En busto, acá tenemos un busto grande, importante, vemos que también tiene un cambio en una sola aplicación. O sea, no hace falta que sea un paciente con busto chico, sino el busto grande va a lograr su cambio. ¿Qué es importante? Que el busto todavía esté pegado a la parte muscular, o sea, que la paciente haga una contracción muscular y el busto se levante. Si el busto está totalmente descolgado o el rostro está totalmente descolgado de la parte del músculo, no voy a tener el mismo efecto.
Recuerden que yo acá estoy trabajando sobre la estructura muscular del paciente, ¿eh? Y ahí estoy generando el cambio desde el músculo. ¿Se acuerdan ustedes que había aparatos que trabajaban en el celular subcutáneo y otros que trabajaban en el músculo? Este trabaja en el Se puede combinar con electrodos, ya lo respondí. Recién entro, ¿de qué aparato están hablando? Ah, estamos hablando del pulso magnético. Pulso magnético, bien. En glúteos, si tiene un poco de sobrepeso, ¿sirve? Sí, si tiene sobrepeso, sirve. Lo que voy a lograr es mejor respuesta muscular. No voy a lograr reducción con esto. Sí, respuesta muscular. Pero, por ejemplo, si hacemos una sinergia a esa paciente y le hacemos en glúteo, lipólisis láser en cadera, a su vez le hacemos una onda de choque en todo el área para comprimir, y luego mejoramos con pulso magnético para mejorar la tonicidad de ese glúteo, va a notar un cambio muy importante. Entonces, la paciente se va a ir mucho más contenta y vamos a tener más colaboración. ¿Se puede combinar con radiofrecuencia en animación? Sí, ya lo dijimos. En brazos, en flacidez de pierna, es muy útil hacerlo y combinarlo con radiofrecuencia. Siempre vamos a envolver a la paciente y no dejar flácido el lugar después del tratamiento. Recuerden que el tejido recién a las 4 horas vuelve a su estado normal, ¿eh? Y también le vamos a dar cremas para flacidez, o sea que la paciente tenga efecto y colabore, ¿eh? Se va a ir mejorando mucho. ¿Qué les recomiendo? Sacar fotos, evaluar el estado de la paciente previo y posterior, porque pues la gente se va olvidando de cómo vino. Entonces siempre tenemos que tener esa foto previa, para mostrarle, porque siempre van a querer un poquito más. Entonces le vamos a mostrar y vamos a ver qué cambio tiene la paciente. ¿Hay alguna pregunta más? Están escribiendo. Cualquier pregunta que se les ocurra, algún protocolo que quieran. ¿eh? Acá por WhatsApp me mandaron una pregunta, por ejemplo, que dice que cómo podemos hacer para hacer una sinergia entre la adiposidad superior del busto, a ver, vamos a la anterior, o sea, cuando la paciente tiene adiposidad acá, en este costadito de acá, y el pulso magnético. Sí, podemos hacerle primero lipólisis láser en la parte superior del busto, en la parte lateral de la axila, vamos a hacer una lipólisis láser. ¿Cuánto? 20, 25 minutos. Luego de eso vamos a hacer un masaje ligero y vamos a terminar con un pulso magnético entre 400 y 600 pulsos por busto, repartido en periodo de 50, lo cambiamos, hacemos 50 pulsos y lo cambiamos en cada uno de los puntos de trabajo. En este paciente, por ejemplo, acá tenemos un punto medio, el punto lateral y el punto interno. Entonces, dando esos 3 puntos, yo voy a lograr una elevación más rápida del busto. Sí se puede combinar con radiofrecuencia y en muchos casos de flacidez se puede, porque acá tenemos haciendo flacidez muscular y con la radiofrecuencia tenemos haciendo flacidez tegumentaria. O sea, tenemos trabajando en 2 planos a la misma vez. Bien, ¿alguna otra pregunta? Esperamos, hay un par escribiendo. Bien. ¿Alguna pregunta, un protocolo que quieran, algo que se les ocurra que les puede ser útil? La cantidad de sesiones, la cantidad de equipo. Cuando usamos 3 equipos, la sinergia hace que bajemos el tiempo total de aplicación y aumentemos la respuesta en el paciente. Es posible enviar un resumen por mail, bueno, vamos a tratar, pero el curso queda colgado en YouTube, ya cualquier cosa se comunican con la secretaria, con Claudia, y le piden el link para volverlo a ver completo los que pudieron conectarse tarde. Cualquier pregunta que me quieran hacer, bueno, se le escriben acá a Texel, me la hacen llegar,
así ya le respondemos directamente, ya sea para cualquier tipo de terapia que quieran hacer, ¿m? O alguna idea que quieran, porque recuerden que las ideas que tienen ustedes nos sirven a nosotros para seguir estudiando, y hacer diferentes aplicaciones. Se cortó cuando dijo cómo volver a ver el curso. El curso lo pueden volver a ver porque va a estar colgado en YouTube, en el canal de Texel. Si no lo encuentran, le piden a la secretaria de Texel, le escriben para que le mande el enlace. Y ahí lo pueden ver en forma completa, en YouTube. Contraindicaciones, muy buena pregunta. Bueno, la onda de choque, la contraindicación de la onda de choque es que la persona tenga una fractura reciente. Yo no puedo hacer onda de choque si la persona tiene una fractura cercana a la aplicación. No que yo esté aplicando onda de choque en glúteo y la paciente tenga una fractura de un dedo. No tiene nada que ver eso. Pero sí, si tiene una fractura de fémur, no voy a hacer una onda de choque en glúteo. A eso me refiero. Otra de contraindicación para la onda de choque es que la paciente esté tomando anticoagulantes, que esté, o tenga algún problema de infección de la piel o inflamación. Las pacientes que están enfermas no se le puede hacer estética de ninguna aparatología hasta que no esté autorizada por su médico. No hay otro tipo de inconveniente con eso. La paciente de fragilidad capilar no se lo puede hacer, obviamente. En el pulso magnético no hay ningún tipo de contraindicación hasta ahora, excepto que esté un músculo enfermo o esté desgarrado el músculo, que ya eso es terreno del fisiatra o del kinesiólogo. En la parte estética, no. Lo que genera es un reclutamiento muscular, no tiene ningún tipo de inconveniente. Obviamente no lo vamos a hacer en embarazada, en personas cardíacas graves, nada de eso. Pero para el paciente que atiende el esteticista, la persona sana, que viene a consultorio, no hay ningún tipo de inconveniente. Recuerdo, la onda de choque no debe doler. El pulso magnético no debe molestar. Va a ser una contracción que le va a generar rareza, pero no tiene que doler absolutamente para nada. ¿eh? ¿Se puede hacer estimulación capilar con qué? Con el pulso magnético. El pulso magnético no, en la parte capilar tienen un efecto neurológico que ya escapa a la parte estética. Se usa pulso magnético en cabeza, pero trabaja a nivel de cerebro, es otro tema. Y el lipoláser no tiene contraindicación, puede usarse en pacientes con colesterol, sin colesterol, no tiene ningún inconveniente. La contraindicación es la misma. Pacientes que tengan hemorragia, que tengan lastimaduras en el lugar de aplicación, paciente embarazada no se puede usar, paciente que tengan inconvenientes sanguíneos, o que tengan una fragilidad capilar muy importante. Otra contraindicación no hay. Bien, ¿alguna otra pregunta? ¿Nadie tiene algún protocolo, algo que preguntar, alguna idea que cambiar? Sí, protocolo. Bueno, uno de los protocolos que nombramos es, por ejemplo, para una paciente que tenga una flacidez muscular o que tenga, por ejemplo, tenemos que remodelar cintura, abdomen y cadera. Entonces ponemos la lipólisis láser, luego hacemos onda de choque en lipólisis láser, en una persona media la adaptamos en 35 y 45 minutos, luego hacemos unos 600 golpes o pulsos de onda de choque en el mismo área, y podemos hacer unas aplicaciones de pulso magnético en glúteo o en rectos anteriores del abdomen para mejorar la estructura muscular. Esto va a generar un cambio general en la paciente.
Pregunta más arriba si podían tener un resumen. Sí, sí, yo le dije, el curso entero va a estar colgado en YouTube. Si alguna necesita alguna otra explicación, bueno, le piden a Claudia que les dé mi contacto y me preguntan directamente lo que necesiten. No hay inconveniente para eso. Siempre se comunican con Claudia y ella me va a derivar la consulta o en caso que necesiten algún tipo de explicación escrita, también se le puede enviar. Sí, siempre se comunican con la secretaria de Texel, ¿eh? Por mail, y ahí ella le va a hacer llegar. Ya si son de otra provincia, se le va a llegar al distribuidor de su provincia y así. ¿Eh? Entonces siempre se comunican cualquier duda que tengan, cualquier inconveniente, ¿eh? Estamos para resolvérselo. Bueno, eh, nos vemos en 15 días aproximadamente, donde ahí vamos a ver unos nuevos temas, ¿eh? Recuerden que nosotros la idea es ir variando el tema según lo que pidan ustedes mismas, para refrescar algún tipo de aparatología o protocolo. ¿Mm? Por eso esperamos su correo, su mail, a pedido, ¿mm? Para ver qué es lo que vamos haciendo. Tengo varios sobre radiofrecuencia, es uno de los temas también a rever, ¿mm? Y la sinergia con otros equipos. La idea de ahora es siempre usar más de un equipo, y siempre tocar al paciente, hacerle un masaje, ¿eh? Hacerle una contactación al paciente. No seamos tan fríos y nos dediquemos nada más que al contacto con un equipo. ¿Mm? Otro de los equipos que me piden también, que lo que hablemos de nuevo, es la parte de la presoterapia. La presoterapia, que vamos a verla próximamente. Bueno, ante el pedido de ustedes podemos cambiar los títulos a pedido. Muchísimas gracias y cualquier pregunta, ya saben, se comunican con Texel a la parte de info y ahí se la van a resolver o van a hacer los contactos necesarios. Sería interesante hablar de luz pulsada. Sí, luz pulsada está para darlo en 15 o 30 días. Como máximo se va a dar toda la parte de luz pulsada, con los, con los cristales, con las aplicaciones tanto en acné como en rejuvenecimiento facial y depilación. Bueno, perfecto. Muchas gracias. Si no hay más preguntas, los esperamos en 15 días, para que se conecten con la otra actualización que estemos dando. Muchísimas gracias. Hasta luego. De contestar como